Buenas. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, se oye mal, se corta. Apaguen los micrófonos. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Vaya para allá, Manuel. Voy a entrar a clases. Vaya, vamos yo, para afuera, no para ir. A ver. Días. ¿Pasó? Hola, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo amaneció, profe? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Ah, bueno, me alegra. Buenos días. Buenos días. Ay, Andrea, ¿estás en mi clase? Camila. Te equivocaste de clase. Hola, profe, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ay, no, admití, no. Admití a Jimena y Jimena entró a la clase que no era. ¿Por qué se entran a mi clase? No, bueno. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Profe, ¿quién es Julián Silva? Él es de mi curso. Juan David. Juan David Ojuela. Es que entraron unos de noveno. Entraron al que no era. Buenos días, profesora Daisy. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Muy bien. Ah, bueno, me alegra. Hola, profe. Hola, buenos días. Vamos a esperar un minutico más, a ver, porque todavía faltan varios. A ver si terminan de ingresar. Mientras tanto, vamos alistando la lista para llamar. No. Faltan 4. La de mi clase según el texto. Pero es que ahí veo que creo que hay niños de otros cursos. Este Juan David es de sexto. Ah, sí, verdad que es que aquí también hay Juan David. Hola. La profe, Nah, ya lo iba a mandar para noveno. Pensé que era el Juan David de noveno. no, señora. Bueno. Bueno, yo creo que ya. No van, ahorita le vamos dando ingreso a los que vayan llegando, ¿listo? ¿Necesito mi chocolate? Perfecto. ¿Listo? Vamos a ir llamando a lista mientras que ingresan los demás, ¿listo?
Entonces, Arias López, Presente. Vaquero, Presente. Beltrán, Presente. Bobadilla, ya lo vi. Contreras Gutiérrez, Presente. Cubillo Saldana, Cubillo Saldana, Cuesta Pérez, Cuesta Pérez, Cuesta Pérez, seguro no ha ingresado. González Suárez, Valentina, Presente. Hernández García, Profe Daisy, señor, harán una pregunta. sí. ¿Con quién es su institución? Ah, Sarán, con la profe Ana María Sarán. Bueno, gracias. Bueno, chao. Vemos ahora. Ah, mañana. Bueno, chao. Mañana. Sí, chao. Íbamos en González, Hernández, Neiber. Neiber. Presente. Jiménez Aguilar. La Verde. Meneses Martínez. Meneses. Presente. Molina. Molina Hernández. Ah, bueno, está Molina. Bueno. Moreno Palacios. Presente, profe. Moscoso Pérez. Moscoso. Parra Duarte. Presente. Pinzón Galeano. Mami. Rivera Villalobos. Presente. Rojas Góngora. Presente. Roldán. Presente. Sánchez Torres. Presente. Bueno. Suárez Rodríguez. Presente. Diana Zárate. Diana. Aquí estoy. Por favor, silenciamos los Presente. audios. Presente, perdón. Bueno, Villegas Herrera. Presente. Saldúa. No está. Beltrán Cifuentes. Beltrán Cifuentes. ¿Ha entrado Beltrán? Listo. Beltrán Cifuentes no ha entrado. Bueno, ya llamamos a lista. Ahora vamos a preguntar una cosita. ¿Qué se está celebrando el día de hoy? Día del idioma. Día del idioma, ¿verdad? El día del idioma. María José, ya entró María José Beltrán. Listo. Entonces, estamos celebrando el día del idioma, ¿verdad? Hoy, 23 de abril, se celebra el día del idioma. Entonces, como no vamos a... Ah, no, pero antes vamos a hacer nuestra oración. Ya se me había olvidado nuestra oración. Entonces nos disponemos para hacer la oración. Por favor, nos ponemos de pie para la oración. Tenemos al Padre. A ver, silenciamos por favor los que tengan interferencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu santificado reino. sea, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo.
soy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer caer en en la tentación y tentación y líbranos líbranos, Señor. todo mal. Amén. Madre amable, Auxilio a los cristianos, gracias que necesito, pongo tu sabes Mis pesares, los confío, confío de la y el corazón mío y el corazón mío. Porque tu amor no merece, lo recubriré a ti en vano, que eres Madre de Dios, siempre tu Madre Santa que jamás yo hice, claro, se recibe. Fue confianza, alivio y arrepentido. esperanza, tu protección, yo te pido. lleno de amor y esperanza, tu protección, yo te pido. Yo te pido. ¿Quién desea colaborar con la oración? ¿Quién quiere iniciar con la oración el día de hoy? ¿Nadie? A ver, yo miro. Juan David. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das, por la comida, por nuestras familias, por nuestros profesores. Dios, te pedimos que no haya más víctimas por el COVID-19, que se regrese, llamen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién será el chistosito que está jugando con el micrófono? ¿Listo? Bueno, entonces les estaba diciendo que hoy, estábamos hablando que hoy se celebra el Día del Idioma, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a pasar un video corto, lo van a mirar bien, le van a prestar atención. ¿Por qué? Porque después de mirar el video, ¿verdad? Lo van a mirar bien. Yo lo vuelvo a pasar una segunda vez y en esa segunda vez ustedes tienen que tomar, ustedes mismos van a tomar los apuntes que a ustedes les parezca importante, lo que ustedes entienden de este video y lo que les parece importante. Silencio. Es como hacer un resumen. Bueno, digámoslo así, sí, que tomen apuntes de lo más importante, de lo que ustedes van entendiendo del video. Bueno, entonces lo voy a pasar una primera vez, van a hacer silencio, le van a prestar atención y ya la segunda vez van a estar con esfero y cuaderno a mano o lápiz para que vayan tomando los apuntes, ¿listo? Si ustedes necesitan de pronto que lo pause porque se les las palabras o no entendieron, me dicen, profe, ¿me puede pausar por favor un momento? Pero no es cada rato, ¿listo? La idea es que le prestemos atención en esta primera vez y la segunda vez ya nos concentramos a escribir lo que nos parece importante, ¿listo? A tomar las ideas importantes. Entonces ya les comparto cámara. Y les paso el video. ¿Listo? Entonces ahí va. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea.
En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video, sería... ¿Listo? ¿Qué les pareció? Profe, tenemos que copiar en el cuaderno o en una partecita. No, en el cuaderno de castellano, por favor. Profe, le Escribimos como título. ¿Dónde surgió el idioma español? Exactamente. Entonces, actividad de dónde surgió el idioma español. ¿Listo? Espera, ¿dónde surgió el idioma español? Profe, ya lo puedes volver a poner. Listo. Prestenle mucha atención. Ahora sí, ponle. Silencien los micrófonos, por favor, para que cada quien se concentre en lo que está escuchando. ¿Listo? Es una de las lenguas más importantes. El
El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos. Les voy a pausar hasta ahí para que hasta ahí alcancen a hacer lo que ustedes entendieron, ¿vale? Su idea. Así es mejor, así ustedes lo pueden hacer mucho mejor porque porque si lo escuchan todos se van a confundir. Ya, Me gustaría mucho que en esa partecita de ahí me hicieran esto. Esta parte. Por favor, micrófonos. ¿Un poquito de tiempo? Sí, claro, mientras copian eso, sí. Por número de hablantes. Ay, perdón. Por favor, silenciamos los micrófonos, hay mucha interferencia. Listo, profe, ya lo copié. ¿Listo? ¿Ya todos? Y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Listo, ahí les vuelvo a pausar para que de ahí saquen otra idea, ¿bueno? Neighbor, ¿ya terminaste? Que te veo que estás ahí, no estás haciendo nada. ¿Sí? ¿Ya terminaste? ¿Listo? Neighbor, ¿qué escribiste? Neighbor. No alcancé a escuchar. ¿Cómo? No alcancé a escuchar. ¿Qué no alcanzaste a escuchar? Lo del video. Pero ya lo he puesto 2 veces. ¿Listo, mis niños? Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. De ahí pueden sacar otra idea de lo que
han dicho hasta ahí? Ya terminé, profe. Bueno, ya le vamos dando espacio a los otros, tiempito. Listo, profe. En español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos. Profe, ¿lo puedes parar un minutico? Puede retroceder, es que no escuché bien la parte de ahorita. Familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el imperio... ¿Hasta ahí? Para que tengan tiempo de plasmar su idea. Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances, italiano, francés, rumano, portugués, catalán y Profe, ¿lo puedes español. parar un momentico, por favor? Del Imperio Romano que surgió. Varios idiomas. Otros idiomas. Entonces de eso salió el español. Se conquistaron las Salió tierras. el latín, ¿verdad? Muy bien. Salió el latín. Señor, señor, señora. ¿Quién me habla? ¿A dónde se conquistaron los romanos? ¿Sabe quién? Yo, Uno es solo. que no le alcancé a escuchar bien a dónde fue que conquistaron. La región. Rumano, portugués, catalán y Apagamos italiano, micrófonos, por francés, favor. rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances, italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Esas me hacen el favor y me las copian, por favor. Las escriben ahí en el cuaderno. Las lenguas romances, que son las que están ahí en el mapa, me hacen el favor y las escriben. Ya, profe. ¿Cómo se llaman esas lenguas? Lengua romance. Ajá. Lenguas romanas, profe.
¿Listo? Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir Listo. De ahí pueden sacar otra idea. Recuerden que se nos corte la clase, deben volver a ingresar. Bueno, ya nos avisa que nos quedan 10 minutos. Profe, tenemos que hacer el resumen del ¿sí? Ya lo estoy haciendo. Y cada vez que tú lo usas tenemos que ir sacando el resumen. Eso, exacto. Yo lo pauso para que ustedes tengan tiempo de ir escribiendo lo importante que ustedes captan ahí, bueno. Ok. ¿Listo? Sí, señora. de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas. ¿De dónde salió la palabra castellano? De invasiones germánicas. De invasiones germánico. De De invasiones bárbaras. ¿Y dónde pasó eso? ¿Cómo se llamaba la región? Germánico. No, se llamaba Castilla y de ahí viene castellano, ¿verdad? Como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos. Listo, de ahí. Profe, ¿lo puedes devolver un poquitico donde decía que hay? O yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y de Ahí está la idea plasmada en la pantalla, preciso, que los árabes nos dejaron unos vocablos. ¿Cuántos vocablos nos dejaron los árabes? 4000. Más de 4000 vocablos. Más de 4000 vocablos, muy bien. Ahí continúa la idea. dejaron en el castellano más de 4000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. ¿Se escriben, por favor? En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón... ¿Profe, lo puedes parar ahí? Ajá. ¿Profe, ¿le puedes devolver un poquitito donde dicen los nombres de los reyes, por favor? Ahí están en la pantalla. Están los reyes. Ah, sí, gracias. Exacto. ¿lo devuelves al primer rey que apareció ahí? Espérame tantito que están copiando esta idea y ya. Eran los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Profe, ¿será que lo puedes poner atrás, por favor? Ahí. como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el ¿Listo? ¿Ya copiaron el nombre? Espérate. Solo me falta el nombre del rey. Ahí está en la pantalla.
Alfonso X. Alfonso X. ¿Listo? Sí, profe. Sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al ¿Está qué, dialecto profe? de ¿Está Toledo. qué? ¿Estandarizó? Castellano me debía. Estandarizó. El En castellano medieval. 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Ahí pueden sacar otra idea. ¿Qué pasó al expulsar a los árabes? Se creó el español oficial. Exacto. Hacen del castellano el idioma oficial. Hacen del castellano el idioma oficial. ¿Listo? Recuerden que se nos corta, volvemos a ingresarlo. Bueno. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. Entonces hicieron del castellano un idioma oficial y con su gramática y ortografía lo expandieron por todo el país, ¿verdad? Eso. Ay, se me había olvidado. Profe, ¿qué significa esa bandera con la ñ? Español. Exacto. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo. Profe, para allá, por favor. Profe, lo regresas un poquito, por favor. donde aparece ese muñequito, Andalucía. Ahí. Gracias. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de Profe, solo tenemos que copiar con el cero con lápiz. Con lápiz, porque como de pronto tenemos que borrar o algo, entonces nos queda más fácil con lápiz. ¿No? Profe, yo lo había copiado con espero. Ah, no importa. Ah, bueno. Sí, no importa. ¿Listo? cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua. Entonces, tamal. hacía que cuando se mezclaron los españoles en América, entonces surgieron los vocablos con las lenguas de sustrato, ¿verdad? Y en esas lenguas México aportó vocablos como el que estaba aquí. Tamal, chicle. Que era tamal. ¿Dónde está? Por acá, aquí está. Ay, tamal, chicle y tomate. Exacto. Fueron vocablos que nos aportaron.
El ejemplo es una de las 3 que están ahí. Luego venía tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. el quechua de Bolivia